Persiguiendo el Jade, capítulo 116. La noche era fresca como el agua, con ondas brillantes que se reflejaban en los pilares lacados en rojo del pabellón junto al agua. La figura que permanecía de pie dentro del pabellón estaba de espaldas, con las manos entrelazadas a la espalda. Sus túnicas oscuras se mimetizaban a la perfección con la espesa noche. Señor Lee, ¿ha decidido ya cómo redactar el monumento conmemorativo a la capital? Una voz grave resonó desde el pabellón, impregnada del frío de la brisa nocturna. Le Juan respondió respetuosamente: naturalmente le informaré la verdad a su majestad. Como supervisor del ejército, los ojos del emperador en el noroeste, tenía la obligación de transmitir sin demora a la capital todos los acontecimientos militares que sucedían en el frente. Sitchin se giró con sus ojos de fénix afilados y penetrantes. Como supervisor del ejército destinado a Chonzhou, señor Lee, ¿no es usted también responsable de que los rebeldes escaparan de la ciudad al amparo de la noche? Li Juan permaneció en su reverencia, con sus anchas mangas ondeando al viento que soplaban a la orilla del lago, manteniendo la digna compostura de un noble erudito. Él asintió. En efecto, este funcionario incumplió con sus deberes de supervisión. Informaré con toda sinceridad a su majestad y solicitaré que se me imponga un castigo. El viento junto al lago era fuerte y los dos hombres permanecían separados por un zanc, con el cabello y las túnicas ondeando al viento nocturno. Sitchin, que era media cabeza más alto que él, miró al hombre que tenía delante, quien permanecía en su postura respetuosa. Permaneció en silencio durante un largo rato. Con su semblante severo, oculto tras ese rostro frío y refinado, no dejaba escapar ni un rastro de emoción, lo que impedía a los demás adivinar sus pensamientos. Sin embargo, la presión que sentía Li Juan no disminuyó en lo más mínimo. No pudo evitar discretamente al joven que estaba de pies a un san de distancia. Nombrado marqués antes de cumplir 20 años, se podía decir que era el hijo predilecto del cielo. Antes de la batalla de Chonzhou, Sitchin jamás había conocido la derrota, ni había perdido jamás su agudeza. Todos sabían que era el guerrero más astuto del Gran Jin. Pero ahora ya no hacía alarde de su brillantez, en cambio se asemejaba a una roca erosionada en la ladera de un acantilado, resistiendo el viento y el sol, pero aún en pie, inquebrantable. Sitchin preguntó: señor Lee, como hombre de gran erudición, seguro que ha oído hablar de la lucha al sur de la ciudad. Aunque pertenecían a la misma generación, Li Juan sintió inexplicablemente la misma tensión que sentía ante su abuelo. Reprimiendo la agitación en su corazón, sostuvo la mirada de Sitchin con serenidad. ¿Qué desea decir el marqués? Sitchin respondió: me gustaría obsequiar al señor Lee con 2 versos de la lucha al sur de la ciudad. Los soldados perecen en la naturaleza. Los esfuerzos de los generales son en vano. Así sabemos que la guerra es un instrumento de matanza utilizado únicamente cuando el sabio no tiene otra opción. Su tono era gélido y cada palabra golpeaba con fuerza el corazón de Li Juan. Aunque ya lo sospechaba, oírlo en voz alta hizo que las pupilas de Li Juan se contrajeran bruscamente. Él realmente lo sabía todo. La culpa y el terror de que su familia cargara con la infamia eterna, ahora que la verdad había salido a la luz, lo desgarraban, empapándole la espalda de sudor frío en un instante. Sitchin salió del pabellón, deteniéndose brevemente al pasar junto a Li Juan. Espero que el señor Lee reflexione profundamente sobre este poema. Incluso después de que Sitchin se alejara bastante, Li Juan permaneció inmóvil donde estaba. Desde el momento en que su abuelo conspiró con el nieto imperial para derrocar a Wei Yan, supo que muchos morirían. Pero comparado con derrocar a la facción Wei,
y purgar la corte corrupta. ¿Qué importancia tenían las muertes de unos pocos soldados en esta remota frontera noroeste? ¿Cuándo se ha producido alguna gran reforma sin derramamiento de sangre? Las reformas menores dan prioridad a las personas y la ley queda en segundo plano. Las reformas mayores dan prioridad a la ley y las personas quedan en segundo plano. Para derrocar verdaderamente a Wei Yan era necesario un gran trastorno que insuflara nueva vida a la decadencia de la burocracia del Gran Jin. Si las personas eran secundarias, entonces los sacrificios eran inevitables. Sin embargo, después de que Sitchin pronunciara esas palabras sobre que el sabio usa la fuerza como último recurso, Li Juan se encontró incapaz incluso de reunir el coraje para argumentar que era por el bien del imperio. Desde Chonzhou hasta Lunchen siguió la marcha del ejército, presenciando de primera mano la brutalidad de la guerra, montañas de cadáveres y ríos de sangre. Para derrocar a Wei Yan habían orquestado personalmente un verdadero infierno. Cubriéndose el rostro con las manos, Li Juan dejó escapar de repente una risa triste y amarga. Pensó que se habían equivocado. Sitchin acaba de regresar a su residencia temporal cuando Chi-Ji entró apresuradamente con un informe. Maestro, hemos dispuesto en secreto que Shao Sun examine el cadáver de Sui Yonjai como usted predijo. El difunto no es Sui Yonjai, sino un doble que fue criado al lado desde su infancia. Lan Chi, quien en su momento había servido a la princesa heredera, era meticulosa en su planificación. Tras el incendio en el Palacio del Este, había preparado un doble de Sui Yuanyao como medida de precaución. El doble no solo se parecía a Sui Yuanyao en estatura, sino que para evitar ser detectado por la casa del príncipe, incluso sus cicatrices habían sido recreadas meticulosamente, marcas de quemadura grabadas minuciosamente en su piel para que coincidieran con las de Sui Yuanyao. Sui Yuanyao había soportado un dolor insoportable para reemplazar gradualmente su piel quemada, preparándose para el día en que pudiera reclamar el trono, mientras que su doble permanecía con cicatrices permanentes. Después de todos quienes servían en el patio de Sui Yuanyao eran todos gente de Lan Chi, y dada la notoria reputación de crueldad de Sui Yuanyao, los demás sirvientes de la mansión de Chanxin no se atrevían a acercarse a sus aposentos. Rara vez que aparecía en público, e inclusive cuando se reunía con la princesa de Chanxin llevaba una máscara. Así, durante años casi nadie en toda la mansión había visto el verdadero rostro de Sui Yuanyao. Parecía que Lan Chi había preparado el doble desde el principio para este preciso momento, ejecutarle a la cigarra dorada que mudaba su caparazón y escapaba de la mansión del príncipe de Chanxin. Sitchin se quitó la túnica oscura y se la entregó al guardia personal que estaba en la puerta sin decir una palabra. Ji añadió con cautela. Shao Sun también inspeccionó a la madre y al hijo capturados. Confirmó que no son la concubina ni el único hijo de Sui Yuanyao. Tras sentarse detrás del escritorio, Sitchin se sirvió una taza de té y dijo: lo sé. La mujer que acompañaba a Sui Yuanyao era Yun Qianqian. Cuando la pareja fue capturada, él fue a verlos inmediatamente y no eran Sun Qianqian y su hijo. Sitchin, que hasta entonces desconocía que el ataque de Sui Yuanyao a Lunchen era una estratagema, se dio cuenta ahora de que Sui Yuanyao llevaba mucho tiempo preparando esta huida. Incluso los dobles de Yun Qianqian y su hijo habían sido contratados desde un principio. Si Sitchin no hubiera llegado a tiempo, Lunchen habría caído, aunque los refuerzos de Tang Peiji finalmente recuperarían la ciudad de las manos de los defensores improvisados. Innumerables vidas se habrían perdido en el proceso. Sui Yuanyao jamás contendría su fuerza. Quería que Lunchen se convirtiera en un páramo de sufrimiento tras su caída. Solo entonces los sinceros podrían blandir cada tragedia como un arma en sus denuncias, vinculando a Wei Yan con estas atrocidades que indignarían tanto al cielo como a la humanidad. Al comprender esto, la expresión de Sitchin se volvió mucho más fría. Confundiendo su disgusto con frustración por la fuga de Sui Yuanyao, Ji dijo: Ji y los demás están rastreando la ciudad palmo a palmo.
Pronto deberíamos encontrarlos. Sitchin ordenó: «Retírenlos primero». Perplejo, Siesigi preguntó: «Marqués, ¿por qué?». Los ojos oscuros de Sitchin reflejaban las sombras de dos llamas de velas sobre el candelabro de bronce. Sui Yuanyai lleva mucho tiempo vinculado con la familia Li. Dado que Zhao Sun aún no ha regresado, si es lo suficientemente precavido, no buscará refugio con la familia Zhao tras escapar. Su única opción es buscar refugio primero con la familia Li. Si no se muestra voluntariamente, la búsqueda será inútil. Al oír esto, Siesigi comprendió de inmediato que la situación era más complicada de lo que parecía. Preguntó: «Marqués, ¿eso significa que solo nos queda esperar?». Sitchin, en lugar de responder, formuló otra pregunta: «¿También ha muerto la princesa de Chanxin?». Siesigi asintió. La encontraron en la tienda junto al cadáver falso de Sui Yuanyai. Ambos se suicidaron. Suicidio, naturalmente, para evitar ser capturado con vida e interrogado. Los generales que perseguían a los desertores pudieron confirmar que el cadáver era de Sui Yuanyai, no solo por su lujosa vestimenta y marcas de quemadura, sino porque la princesa de Chanxin yacía muerta a su lado. El hecho de que Sui Yuanyai se hubiera llevado consigo a la princesa de Chanxin, incluso después de huir de Chunzhou, demostraba que había previsto cualquier eventualidad. Sitchin dijo: «Pásale esta noticia a Sui Yuanqing». Siesigi, el más joven de los guardias personales de Sitchin, el menos sereno que Siebu, y los demás, se rascó la cabeza y preguntó: «Marqués, Sui Yuanqing ahora es solo un prisionero, incluso con este rencor por matricidio. ¿De qué sirve decírselo si no podemos encontrar a Sui Yuanyai?». Sitchin solo respondió: «Haz lo que te digo». Sus palabras a Li Juan esta noche habían sido deliberadas. Juan desconocía la magnitud de la investigación de Sitchin, solo que su plan había quedado al descubierto. Sin duda, intentaría contactar a Sui Yuanyai para discutir posibles medidas. Lo único que tenían que hacer era vigilar de cerca a Li Juan y esperar que revelara el escondite de Sui Yuanyai. Justo antes que Siesigi estaba a punto de marcharse, recordó de repente otro asunto urgente y dudó antes de hablar. «Marqués, sobre la señorita Pham. También he reunido todos los detalles». La luz de la luna se filtraba a través de la ventana de gas hacia la cámara, proyectando una escarcha plateada sobre el suelo. En la cama, el cabello oscuro de la joven se extendía sobre la almohada mientras yacía de lado, profundamente dormida. En el sillón junto a la ventana, una figura que había permanecido sentada en silencio durante un tiempo desconocido proyectaba una delgada sombra a la luz de la luna frente a la cama. Sitchin sostenía la gasa ensangrentada que Fan Chanyu había desechado, observando en silencio la menuda figura que se escondía bajo la fina colcha. Había adelgazado muchísimo y su cuerpo estaba cubierto de innumerables heridas, grandes y pequeñas. Acostado de lado, parecía un leopardo siempre alerta, incluso mientras dormía. Las palabras de Siesigi resonaban en sus oídos. Cuando el ejército rebelde presionaba contra las murallas de la ciudad, la señorita Pham temía que el uno resistiera. Se ofreció de voluntaria para desafiar solo a los generales rebeldes y así ganar tiempo. Se dice que afirmó ser Men Chanyu, descendiente del general Men Chuyan de Chang'an, dispuesto a morir para defender el honor de su antepasado. Los 16 combatientes rebeldes a los que se enfrentó empleaban técnicas excepcionalmente despiadadas, distintas a las de los soldados comunes. Superada en número, la señorita Pham luchó contra 16 y estuvo a punto de perder la vida. Cada palabra pensaba mucho en el corazón de Sitchin, dificultándole la respiración. Un dolor agudo y persistente se extendió por su pecho y le picaba la garganta. Temiendo molestarla, se tapó la boca y reprimió la tos. La idea de que ella realmente hubiera salido con la intención de morir, que si él hubiera llegado un momento más tarde, ella no habría sido más que un cadáver frío bajo las murallas de la ciudad, desató de repente una furia y un pavor que le recorrieron los huesos. La gasa ensangrentada que había desechado en la cesta de ropa sucia durante los cambios de vendaje ahora le parecían insoportablemente brillantes. Cuando la vio por primera vez durante el día, las heridas ya estaban vendadas y no mostraban signos evidentes de lesiones, solo
Después que Xie Ziyi le contara que había luchado contra más de 10 asesinos marciales bajo el mando de Sui Yuanyai, comprendió lo que ella había sufrido. Esos asesinos marciales que acompañaban a Sui Yuanyai fueron originalmente legados a la princesa heredera por el difunto príncipe heredero de Yengle. Tras la muerte de la princesa heredera en las llamas del palacio oriental, los guardias de sombra juraron lealtad a Sui Yuanyai, cada uno de ellos un maestro sin igual, con pocos supervivientes en enfrentamientos contra ellos. Zichen sintió un dolor sordo entre los dientes, como si los insectos le estuvieran royendo las venas. Las venas de sus sienes se hincharon, e incluso el dolor de las heridas de los latigazos que se le habían reabierto en la espalda se desvaneció. Darse cuenta de que ella había estado a punto de morir fue como revivir las pesadillas que lo habían atormentado toda su juventud, ahora despertadas y atenazándolo una vez más. Nada más importaba mientras ella estuviera viva. En la oscuridad, Zichen se llevó una mano a la sien palpitando. Su rostro pálido lucía frío, pero cada vez indescriptiblemente e impactante bajo la luz de la luna. Sus ojos oscuros permanecieron fijos y dormidos, mirando a Fan Chanyu. Tal vez, percibiendo su mirada excesivamente opresiva, incluso en sus sueños, la mujer se encogió ligeramente incómoda. Zichen apartó suavemente el mechón de cabello de su oreja mientras sus dedos rozaban su mejilla como si deseara tocarla, pero se contuviera con un gran esfuerzo y en un susurro dijo: «En este mundo nadie tiene derecho a quitarte la vida».